Hola, ¿qué tal? Yo soy Rex Hernández y el día de hoy vamos a hablar de la mejor forma de aprender un idioma nuevo. Como muchos de ustedes seguro saben, existen muchísimas formas de aprender un nuevo idioma. Podemos tomar un curso, podemos tomar la materia de inglés que seguramente llevaron en la escuela. Existe mucha gente que se dedica a aprender exclusivamente por su propia cuenta, usando libros, videojuegos, películas, anime, música. Existen también aplicaciones como Duolingo, Memrise, Anki que podemos utilizar para mejorar el proceso que ya tenemos. Hay metodologías como los penpals, donde uno se hace una amistad con una persona extranjera de que hable el idioma que queremos aprender para poder interactuar con ellos en ese idioma y aprender un poco más de cómo se usa en la vida diaria. Y por supuesto, quienes tienen la posibilidad muchas veces insisten en que la mejor o incluso la única manera de aprender un idioma correctamente es mudándose a un país donde se hable. Todas estas metodologías son válidas y pueden variar su éxito dependiendo en el estudiante, en el tiempo que le dedique. Sin embargo, podemos clasificar estos tipos de aprendizaje, todos los que son básicamente en dos grupos principales: el aprendizaje por análisis y el aprendizaje por inmersión. El aprendizaje por análisis es el que seguramente todos conocen, es el que utilizamos cuando empezamos a estudiar inglés en una escuela y consiste en estudiar los patrones de comunicación, es decir, cómo se conectan ciertas palabras para lograr ciertos objetivos. Es decir, no solo aprender, por ejemplo, la palabra manzana, sino qué podemos hacer con ella. Expresiones como quiero una manzana, o dónde venden manzanas, o las manzanas son deliciosas, o tráeme una manzana. Son distintas construcciones gramaticales que podemos utilizar para expresar nuestro deseo por una manzana, dependiendo de con quién hablemos, en qué situación estamos, y todas estas las podemos estudiar dentro de un salón de clases o con la ayuda de una aplicación. Por el otro lado, la educación por inmersión consiste en, pues, como lo indica el nombre, meterse de lleno dentro del idioma y comenzar a utilizarlo como si fuera el idioma que hablamos ya. Ambos métodos nos pueden llevar a distintas conclusiones si los usamos de forma independiente. El método por análisis es excelente para las personas que, como yo, tienen facilidad para las cosas académicas por distintas razones, que pueden sentarse a estudiar un tema de lleno, repasarlo en su tiempo libre, y tiene la ventaja de que se puede aprender mucho más rápido, de forma más eficiente, para poder comunicarse inmediatamente con la gente a nuestro alrededor. Libros como el Mina no Nihongo en japonés nos van a ayudar a aprender el idioma para una situación específica en la cual nos vamos a encontrar cuando lleguemos al país donde se habla el idioma que queremos aprender. Entonces nos da la ventaja de que podemos inmediatamente comenzar a comunicarnos con la gente a nuestro alrededor cuando hagamos esto, pero viene con la desventaja de que es posible que aprendamos un idioma arcaico, que comencemos a comunicarnos con una persona antigua, porque los libros de texto toman un largo tiempo en hacer. Tuve un incidente bastante interesante en el salón de clases hace unos años en el cual estábamos trabajando con un libro que no nombraré para evitar meterme en problemas legales, que narraba la historia de un atleta paralímpico muy importante de la época y la contaba como una historia de superación y lo máximo que puede lograr hacer una persona. El problema era que este atleta fue Oscar Pistorius, el cual unos años después de esa conmovedora historia fue conocido por... lo voy a dejar en pantalla, no lo quiero decir en voz alta porque a YouTube no le gusta que uno hable de esos temas, pero no fue algo bonito. Entonces fue bastante extraña la situación, encontrarnos eso en el salón de clases, y uno de los estudiantes recordaba el incidente y... bueno, se pueden hacer una idea de cuál es el problema principal con trabajar en libros de texto. Si nos encontramos con esas situaciones de la vida real, ¿qué pasa con el idioma? Como ustedes pueden notar, incluso en español, el idioma ha evolucionado bastante. En el español mexicano podemos nombrar una brecha generacional que se da en 2006 con el lanzamiento de la serie Rebelde. Los millennials y más jóvenes, gracias a esa serie, aprendimos a normalizar la palabra güey, que antes de eso se consideraba un insulto bastante grave, lo cual para día de hoy genera todavía problemas de comunicación entre gente mayor y gente más joven sobre el uso de esta palabra como un insulto o un término afectivo. Entonces es posible que una persona que haya estudiado español con un libro algo viejo aprenda esta palabra y la internalice como una ofensa muy grave,
cuando en el español moderno realmente no es algo tan importante. Por el contrario, el método de inmersión tiene la ventaja de que esto no va a pasar jamás, porque estamos trabajando con el idioma del día a día. Es decir, vamos a conocerlo tal cual lo hablan las personas a nuestro alrededor. Como dice la frase, aprendemos a hablar como un bebé. El problema está en que cualquier persona que tenga hermanitos o primos o hijos o alumnos tiene una idea de cuánto tiempo tarda en realidad en aprender a hablar un bebé. Generalmente llegan como a los 5 o 6 años antes de que puedan más o menos entablar una conversación. Y como hasta los 7 o 8 es que uno puede comunicar temas más profundos con ellos. Y aunque esto en teoría es un método bastante bueno, bastante práctico, la mayoría de ustedes seguro están aquí porque no quieren pasar 8 años para aprender a hablar como un niño de segundo de primaria. Y en el mercado del aprendizaje de idiomas, estos dos métodos se nos presentan en oposición. Se nos enseña que es todo inmersión o todo análisis, y se venden uno y el otro como contrincantes. Pero honestamente, en mi experiencia como maestro y como estudiante de idiomas, uno o el otro no van a resultar por sí mismos en un aprendizaje completo en el idioma, sino que se tienen que combinar. De los 90 para acá comenzó a darse la moda de las clases 100% en inglés, y esto puede funcionar de maravilla para niveles avanzados. Yo mismo lo hago en mis cursos de inglés de lectura. Sin embargo, cuando apenas estamos comenzando con el idioma, esto no nos va a ayudar de nada. Yo no puedo preguntar en el salón de clases si no puedo expresar la pregunta. Por lo tanto, cuando aprenda a expresar esa pregunta, la puedo hacer en mi idioma meta. Antes no. Para un principiante, cuando estamos apenas comenzando a aprender un idioma, el método de análisis es excelente porque nos va a ayudar a agilizar el proceso de aprendizaje. Sin embargo, este método de análisis yo lo compararía con las ruedas de apoyo de una bicicleta. Al principio nos van a ser muy útiles, nos van a servir de práctica para que podamos ir agarrando la fortaleza para poder avanzar. Sin embargo, llega un punto en nuestro aprendizaje donde se vuelve más un estorbo, donde nos empieza a ayudar menos y menos conforme sabemos más. Por lo tanto, allí es donde tenemos que empezar a combinarlo con el método de inmersión. Y obviamente no todos podemos hacer la inmersión completa, no cualquiera puede simplemente agarrar sus maletas y viajar a otro país a vivir por quién sabe cuánto tiempo, sin trabajo, porque necesitas hablar el idioma para conseguir un trabajo. Entonces es una sugerencia bastante irreal. Pero gracias a la era del internet, hoy en día tenemos muchos otros métodos que nos pueden ayudar. Tenemos libros, tenemos películas, tenemos música, tenemos videojuegos, tenemos acceso a tantas cosas que en el pasado no teníamos. Por lo tanto, es importante que las vayamos aprovechando. Puede que al principio no vamos a entender mucho o no vamos a entender nada, pero podemos ir subiendo el nivel y tenemos que encontrar cuál es la parte de esto que nos llama la atención. Después de todo, la mayor parte de la gente aprendemos un idioma porque queremos utilizarlo. Como el 80% de los estudiantes de japonés empiezan porque les interesa el anime o el manga, el otro 20% generalmente es por algo relacionado al trabajo o el estudio. La gran mayoría de los estudiantes de inglés que entran por voluntad propia y no solo porque la escuela los obliga, entran porque quieren viajar a un país que habla inglés y pues turistear o trabajar allí o vivir allí incluso. Entonces, conforme vayamos incorporando los elementos culturales y la interacción con las personas, que para eso hoy en día tenemos los grupos de Facebook por todos lados, tenemos Twitter, tenemos TikTok, tenemos todas las redes sociales con las cuales podemos interactuar directamente con las personas que ya hablan ese idioma. Una vez que incorporamos todo esto, nuestro aprendizaje va a incrementarse dramáticamente. Lo ideal siempre es que estemos buscando algo que sea un poquito más avanzado que lo que ya sabemos, pero ambas técnicas tienen que ir de la mano. El solo análisis nos va a llevar a un aprendizaje obsoleto, incompleto, y nos va a ser muy difícil que podamos comunicarnos en tiempo real, porque no tenemos la práctica y tenemos que detenernos a reconstruir oraciones en la mente. La sola inmersión, por otro lado, nos va a dar un aprendizaje más natural, pero muchísimo más lento. Y la mayoría de la gente no tiene ese tiempo. Si se inscriben en un curso de idiomas que les promete que no van a estudiar gramática, sálganse de allí. Porque si no les van a enseñar gramática, quiere decir que los van a tener allí unos 2-3 años por lo menos, para que alcancen un nivel más o menos decente, pero incompleto del idioma. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si tienen alguna pregunta o alguna idea de qué podemos hablar después, les agradecería si me la dejara aquí en los comentarios.
Y les agradecería también un like, una suscripción si es posible. Recomienden este video a quien crean que les pueda interesar. Yo soy Rex Hernández, ha sido un gusto acompañarles y no dejen de aprender.